Buenos días, hoy es sábado 23 de marzo de 2024 y quiero empezar haciendo una suerte de reflexión y es la siguiente. Gran oportunidad de contactarnos con muchas personas en diferentes partes del mundo. Mi querido Enrique, Señor ¿cómo estás? Andrés Opera, ¿cómo le va? Muy bien, estaba aquí iniciando con una pequeña reflexión respecto a las redes sociales, cómo nos permiten contactar con personas en todo el mundo. Y máxime después de una etapa tan compleja como fue la pandemia en que básicamente todos estuvimos encerrados durante un tiempo en casa, cuidándonos, cuidando a los demás. A través de las redes sociales pudimos llegar a muchas otras personas, personas que ni siquiera conocíamos, que ni siquiera sabíamos de su existencia. Y creo que la sazón de los creadores de hoy es una celebración de esas coincidencias y de esos buenos encuentros, porque pues gracias a las redes sociales y y a la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de conocernos, Enrique. Así, Imagínate. Así es. Bueno, Enrique, vamos a aprovechar estos 3 minuticos que quedan para las 11 ok, para invitar a amigos y personas que se nos unan, ok, perfecto. ¿cierto? Eh, en la, Sí, sí, ah, ¿cómo no? Mira, en la parte de abajo hay como un avioncito de Ujú. papel, como una flecha. Si la hundes, ahí se te despliega o sea, tus contactos con quienes hace menos tiempo has estado en contacto por esta vía. A mí no me está, no, yo estoy aquí, no me está dejando invitar Ah, gente. Y ahí entonces se te despliegan tus amigos y les puedes seleccionar y enviar invitación para este en vivo. ya, ¿Sí? ya varios. A lo mejor tú no le has podido enviar porque yo le he estado enviando, no sé. Trata ahora tú. No, no, no. No, mi teléfono tiene la pantalla un poquito necia, entonces a veces sucede esto. Bueno, vamos invitando a quienes se nos están uniendo. Emi Cole, eso me imagino que es alguien familiar tuyo. Puede ser. Bueno, sí, 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 sí. Vamos diciéndole a las personas que se van uniendo en este momento que inviten a personas, a amigos, para que estén acá en esta sazón de los creadores. Bueno, y antes de que iniciemos, mi estimado Enrique, en un en vivo al que me invitaron en días pasados, se lo recomiendo, que estuvo muy interesante. Ya lo pueden ver en mi perfil en YouTube. Eh, Estuve en un en vivo con el parche de lectura hablando del libro Cómo negociar un guión y rifamos y bueno, prometimos para unas personas que hicieran unas cosas, un libro y se lo ha ganado Darcy Transport 6983. Oye, Vamos a ver, ojalá esté acá y si no, pues también le avisamos por otras vías. qué Bueno, ya estamos a punto de iniciar. Vamos a chequear acá, sincronicemos relojes como en las películas de espías. Ya son las 10:00 en Colombia, 11:00 en Venezuela. tal cual, señor. Un sorbo de café Parecemos y bienvenidos todos y todas a La Sazón de los Creadores. Este es un espacio donde no hay recetas, únicamente creación.
Estamos todos los sábados en vivo y los martes en vivo. Luego pueden ir a nuestro canal de YouTube, Podcast La Sazón de los Creadores, y allí pueden encontrar, ya vamos como en 21 ediciones. Qué bueno. Hoy estamos con Enrique Col, un productor con una amplísima experiencia, pero sobre todo, además de toda esa experiencia en el medio audiovisual, es una persona que está pensando permanentemente en su función como creador. Y vamos a ver varias cosas en las que ha participado, varios métodos que ha inventado, incluso un artefacto, inventó un artefacto fantástico. Entonces, bueno, bienvenido Enrique, ¿cómo Bien, vas? gracias a Dios, muy bien. Un sábado muchísimo más, ¿cómo se llama? Menos caluroso, más fresco que los días anteriores, cosa que nos ayuda muchísimo a tener cierta tranquilidad porque el calor era insoportable en Caracas. Pero hoy, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, vamos a iniciar con algo que nunca he iniciado, pero mira, veo que atrás tienes una biblioteca. Sé que eres un lector eh, casi que compulsivo. Sin mirar, estira la mano y coge un Wow. libro y háblanos de qué, a dónde te lleva ese libro. Ok. Ah, Sin mirar. pero de Bueno, todas ¿qué libro es? maneras, No importa, no importa, no importa. no pude mirarlo. ¿Qué libro es y a dónde te lleva? Mira qué maravilla. Hemingway, Hemingway. la biografía según Fernanda Pivano. Un buen libro, te advierto, ¿no? Aunque este, uno no puede, yo no podría leer varias veces la biografía de Hemingway porque lo admiro muchísimo y bueno, y su trágica muerte lo deja a uno siempre como muy incierto, ¿no? Muy, con muchas dudas y esas cosas, ¿no? Pero mira, un gran compañero de escritura tuyo y mío, pues, ¿no? Ese fue el que agarré, pero te comento que no, que no lo agarré sin. Ahora, te recomiendo uno buenísimo. Te voy a decir más A ver, de qué fecha es, de 1957. Eh, si no me equivoco, 1955, el año que yo nací. Y este libro es, es la historia de uno de los grandes creadores de logotipos e historias en el mundo y se llama Lo feo no se vende. Y aunque tú no lo creas, todavía en 2024, este libro tiene una vigencia espectacular. Hay anécdotas interesantísimas de este libro, bueno, de la vida de este personaje. Este, él fue el creador del logotipo de Lucky Strike, donde ok. él fue el diseñador de las rejillas de las neveras, que todavía se funcionan, ¿no? Él Wow. diseñó una cantidad de logos impresionantes. Él cobró por el logo de Lucky Strike, cobró $50,000 y se lo pidieron de un día para otro, prácticamente. Y llegó el presidente de Lucky Strike a su oficina y él tenía unos bocetos encima de la mesa y él estaba hablando por teléfono y él le dice, ¿dónde están mis bocetos, mi logo? Y dice, ahí hay, pero ahí están. Y siguió hablando por teléfono. El señor agarró el logo que tú y yo conocemos, lo agarró de la mesa, le dejó un cheque de $50,000 y se fue ahí. Y él se quedó todavía conversando. Dice, cuando fue a ver la mesa tenía un cheque de $50,000.
Insólito. No había terminado el logo cuando ya lo había vendido prácticamente. Es decir, es una historia bellísima, bellísima, y por supuesto su biografía se llama Lo feo no se ve, ¿no? Para que tengas una idea. Tiene, por supuesto, tiene sobre 200 ilustraciones. Ah, bueno, él diseñó el, lo que son los stands y que todavía funcionan en los automercados. Imagínate qué cosa tan loca. 1955. Yo no sé si todavía es nacido. Yo Wow. nací en el 55. No, yo no había nacido. Yo no había nacido. Bueno, vamos a tener eh, 40 minutos, una hora de historias y de anécdotas fantásticas con Enrique Cole. Bueno, Enrique, productor audiovisual desde 1982, graduado de la London Film School de Londres. Sé que tienes unas anécdotas bien particulares de esa época, por allá en Londres, en París. Cuéntanos alguna, de pronto teñida de jazz, de letras, con algún Cortázar. Ah, bueno, sí, esa es una de las anécdotas más bellas. Es más, si me permites, después me paro y te muestro el resultado de esa anécdota. En los años 80, 81, creo que fue, a mí se me ocurrió escribir un guión de dos cuentos de Julio Cortázar. Cuello de gatito negro es un cuento espectacular que se desarrolla en diciembre en París, en el metro de Sí. toda la historia se desarrolla allá en diciembre. Y hay un cuento espectacular también que se llama Verano, que se desarrolla en diciembre en Argentina. ¿Ok? Son dos cuentos excelentes. Y yo le escribo, por supuesto, sin ninguna esperanza de que Julio Cortázar me respondiera, y le escribo y le pido permiso para escribir un guión. Espérate para mostrarte. O sea, Aquí estoy. para quienes... No me dio todavía. Ah, bueno, Pero mira, dale, esto que tú ves aquí es la respuesta la respuesta de de Cortázar. Cortázar. Y dice, cosa curiosa, dice, en principio me parece bien la idea de adaptar dos cuentos míos al cine. No estoy nada seguro de que la alternancia y simultaneidad de los dos sea eficaz. Tal vez porque personalmente prefiero el cine lineal. Julio Cortázar me escribe eso y yo me quedo en shock. El señor escribió Rayuela. Imagínate, No es lineal. El señor tiene, bueno, el famosísimo libro, la vuelta al mundo, ¿cómo se llama? La vuelta en 80 mundos, una cosa no me acuerdo. Es, sí, la vuelta al día en 80 mundos. exacto, inventos. Le encantaba el boxeo, no un deporte, El jazz, y amaba el jazz, que de lineal no tiene nada. Entonces, te podrás imaginar cuando yo recibo esto, bueno, quien lo recibió primero fue mi papá, ¿no? La carta, y me dice, aquí tienes esto, y nos quedamos los dos. Dice, no entendí esto, de lo lineal. Me dice mi papá, yo tampoco. Así que, pero bueno, esa es una historia. Desgraciadamente, eso fue en 1980, y yo me tardé, me acuerdo que hice como unas 17 versiones del guión. Ah, y se lo mandé ya en el año 83, algo así. Se lo mandé, por supuesto en aquella época no había computadora, no había disco duro, no había máquina de escribir y yo escribí en una Olivetti. Se lo mandé, desgraciadamente nunca me contestó. Bueno, no desgraciadamente, poco después, en el año 84, ya le habían descubierto el cáncer. Entonces, no era el Cortázar que uno estaba acostumbrado a ver, pues, ¿no? Eh, pero tengo una
una carta de Cortázar donde me dice que le gusta el cine lineal. Así que no tengo no sé por qué, y no tuve la posibilidad nunca de aclararlo con él, pues, ¿no? Claro. Claro, bueno, dentro de las múltiples cosas que has hecho en todo este tiempo, en 40 años desde que te graduaste, hay, hay algo que a mí me parece fascinante, que es el método POTE. El método POTE, cuando nos conocimos y me hablaste del método POTE, es de esos momentos como que uno dice como, ay, ve, claro, ¿cierto? Entonces, me encantaría que compartieras con las personas que están viendo en este momento y que van a ver en un futuro, ¿qué es eso del método POTE? Porque acordémonos siempre que la sazón de los creadores, no hay recetas y es la sazón de cada uno de nosotros, la forma como vamos encontrando el camino y nuestras metodologías. Y tenemos a personas tan disruptivas que encuentran algo y lo establecen como una metodología, como un método específico. Háblanos del método POTE, por Mira, favor, Enrique. el método del pote es algo muy sencillo que tal vez explicado cinematográficamente sea más sencillo de entender, pero te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. El pote significa personajes, objetos, tiempo y espacio. No existe en el mundo una historia que no tenga esos elementos. Todas las historias tienen personajes, objetos, tiempo y espacio. Todas. ¿Qué sucede? A medida que uno se va dando cuenta, va descubriendo que no todo el tiempo existe, es decir, dentro del esquema creativo, no todo el tiempo uno tiene que seguir una línea para crear una historia, ¿ok? Sino que todo lo contrario, ¿qué sucede si yo rompo esa línea porque hay algún elemento de peso que tiene mucho magnetismo y mucha presencia y me exige que yo lo presente? Obviamente, eso genera automáticamente, bueno, lo que a ti te gusta, que yo no sé si te gusta, pero a mí me encanta decir, eso genera un cortocircuito creativo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, tú vas llevando la historia de, bueno, inicio, conflicto y desenlace, lo básico, ¿ok? Pero tú vas, ok, esa es la historia, pero ¿qué sucede si entre el inicio y el conflicto o al final, entre el conflicto y el desenlace, aparece un elemento como un espacio que siempre estuvo presente y le da la vuelta porque tiene importancia para la historia? ¿Ok? Es el Alessandro Barico, el último libro, dice la vida narrativa, me parece eso es decir, señores, no existe necesariamente una única forma de contar historias. Es infinita y las historias están hechas de teselas, es decir, mosaicos, es decir, elementos que cada uno genera su propio magnetismo, tiene su propia intensidad. Entonces, ¿qué pasa? No podemos, por regir una historia, es determinar que existe un inicio, un conflicto de desenlace, determinar que los elementos que la conforman no tienen un magnetismo, una vida propia o son infinitos. Hay que darle vida a esos elementos. De ahí nace personajes, objetos, tiempo y espacio. ¿Cómo funciona? Muy sencillo y lo hemos hecho muchísimas veces. Si yo te doy a ti un elemento, cualquiera, yo lo pienso, yo te lo doy, físicamente te doy algo, y yo te digo, cuéntame una historia, al principio tú vas a decir, wow, qué compromiso, esto nunca lo había visto, o la verdad, ¿qué tiene que ver conmigo? Me explico. Pero el ser humano no es una cosa extraordinaria y automáticamente yo te doy 30 segundos y dice, y comienzas a escribir una historia sobre ese elemento. No solamente comienzas a escribir una historia sobre ese elemento, sino que te vas relacionando con ese elemento. Y lo que gira alrededor tuyo, la hora, el espacio, el tiempo, todo va relacionándose con ese elemento.
Es decir, las historias son infinitas. Que tengamos que darle tal vez cierta rigidez para contarles otra cosa. Pero ahorita, en estos momentos donde existe tanta vida digital, ¿por qué tenemos que seguir conformándonos con la misma historia? Si podemos contarlas de millones de formas. Ahí hay algo, Enrique, y es que yo siempre sostengo que todas las historias merecen ser Totalmente. contadas. El talento o lo que hay, ese rigor que hay que ponerle es encontrar una mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Vamos vamos a seguir por mucho tiempo contando las historias en las que se basa la mitología de diferentes, o sea, mitologías ancestrales, incluso las mitologías espirituales en las que se basan las religiones, si vemos, son unos hechos casi calcados y todas las religiones o algunas de ellas parten de los mismos hechos, pero el tema es cómo se cuenta. Y ahí viene todo un talento. Y a mí personalmente lo que más, bueno, una de las cosas que más aprecio y admiro del método Pote es que con una concepción tan simple abres la mente de una forma impresionante para los narradores. Entonces, a todas las personas que están acá, por favor, acá ya, me metí con toda. Sigan, por favor, a Enrique Cole en sus redes. ¿Cuáles son tus redes, Bueno, Enrique? aquí en Instagram, Enrique Colbe, que bueno, debe estar presente por ahí, ¿ok? Claro. En YouTube pueden poner Enrique Cole y van a encontrar mi canal. Obviamente que como buen productor no está totalmente actualizado. Este, por supuesto, si buscan en LinkedIn, Enrique Cole, ahí me van a conseguir también. Y bueno, en X, simplemente Ecolb, ¿ok? Pero, bueno, y también pueden buscarme en Facebook. Es decir, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Es decir, eh, tengo una cantidad de redes sociales porque a lo mejor no todas se adaptan a las historias que yo quiero contar. Claro, 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 esa es la prueba fehaciente que en la actualidad uno puede tener diferentes redes sociales, en cada red social uno cuenta la misma historia, pero Ujú. de formas diferentes, de acuerdo al formato, de acuerdo a la fugacidad o lo efímero que sea la información, de acuerdo a los mercados a los que llegue, a los contactos a los que llegue. Bueno, Enrique, eh, luego de haberte graduado en el 82 en Londres, ¿vuelves inmediatamente a Venezuela o te quedas Me en Europa? quedo, ¿O cómo es tu me recorrido? quedo, me quedo en Europa. Me quedo en Europa, vivo un tiempo en Italia, en Roma. Trabajé, bueno, estudié un rato, estuve un rato en Cinecittà, que todavía tengo gratos recuerdos de Cinecittà, y trabajé para una compañía que curiosamente todavía existe, que es una compañía de producción que trabajaba para la radio, que se llamaba Paravali. Ojo, ah, cuando te digo trabajé, efectivamente trabajé, pero ¿cómo se llama? En el nivel más bajo en lo cual tú te puedas imaginar, ¿ok? Es decir, este señor se acaba de graduar, lo típico de siempre, ¿no? Caminar por, tiene que aprender a, ¿no? Eh, Trabajé también en la FAO como asistente corresponsal. Bueno, lo que pasa es que estuve muchísimos años viviendo en Europa. Yo viví casi 15 años en Europa por razones familiares. Es decir, a mi papá lo trasladaban continuamente de un país a otro como embajador y una de las cosas que le agradezco muchísimo, pues, ¿no? Que me haya dado esa educación.
tiene sus pros, muchísimos pros, pero también tiene sus desventajas, obviamente, ¿no? Pero hice muchas cosas en Europa. Bueno, como te cuento, um, darte una anécdota. Yo comencé a trabajar como asistente en unas películas en Londres, ¿ok? Y por supuesto, escuela de cine, y automáticamente aparecían en la cartelera, estamos buscando pasantes para trabajar, ¿no? Y todos los estudiantes salíamos corriendo, ¿no? A ver qué nos da. Y yo ganaba, en aquella época se ganaban 18 libras esterlinas, algo así, ¿no? Y un amigo noruego me dice, ¿qué estás haciendo? Yo trabajando durísimo, cargando cables, buscando, sirviendo, bro. Me dice, ¿y cuánto te están pagando? 18 libras. Me dice, tú sabes que si yo te puedo conseguir un puesto de lavar platos en un restaurante, te van a pagar 32 libras esterlinas y además te van a dar comida gratis. La diferencia. Obviamente agarré y dije, me voy a lavar platos, ¿ok? Y fui a lavar platos y pasé un mes, 2 meses, no me acuerdo, 3 meses lavando, bueno, en la época de vacaciones, 3 meses lavando platos, pero me pagaban 32 libras esterlinas y no 18. Así que eso te da una idea de lo que es la vida de estudiante, ¿no? En aquella época, obviamente que ya las cosas han cambiado muchísimo. Claro, bueno, y luego de ese paso por Europa en diferentes cargos, con diferentes experiencias, ¿decides volver a Venezuela o cómo sigue ese camino? ¿Cómo sigue ese camino? ¿Te quedas en Europa o qué? No, ¿Qué pasa? no me quedo en Europa. En Italia me enamoré locamente de mi esposa. Ella es venezolana. Su papá también trabajaba, era embajador ante la FAO de Venezuela ante la FAO. Me enamoré locamente 2 días después de haber llegado a Roma de ella. Y llegó un punto donde ella terminó de estudiar en la universidad y yo ya había terminado. Estaba dando bandazos como típico recién graduado, trabajando aquí, haciendo freelance acá, todas las cosas. Y ella un día dice, mire, yo me tengo que devolver para Venezuela. Y dice, bueno, nos devolvemos. Así que, y nos devolvimos. Yo llegué a Venezuela sin familia, sin amigos, sin nada. Es decir, prácticamente, bueno, te cuento que la primera noche yo llamé a varias personas para ver si me podía quedar en algún lado y nadie me decía, no, tuve que quedarme a dormir, tuve que quedarme, no, me dieron un cuarto en la casa de Diana porque sencillamente no tenía amigos y no tenía nadie a quien recurrir, ¿no? Ah, Entonces, así empezó mi vida en Venezuela. Este, y trabajé, bueno, trabajé en Radio Caracas Televisión como escritor. Trabajé con dos escritoras extraordinarias. No era tampoco, es decir, uno buscando mejoras, pues. Trabajé con la Academia Nacional de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión, montando proyectos. Montamos montamos un proyecto de un canal de televisión en Maracaibo. Estuve trabajando en Maracaibo. Después, bueno, regresé, monté mi agencia de publicidad, es decir, y a la final terminé produciendo comerciales desde el año 87, 86 hasta la fecha. Es decir, produciendo no solamente comerciales, pero produciendo de todo audiovisual, ¿no? sí. Sí, claro, porque ahí en tu experiencia hay incluso la primera serie interactiva en América Latina, que es Etnia. Erignia, Erignia, Ah, Erinia. Erignia, sí. Esa Erinia. de un de uno de, bueno, de Dante Alighieri, pues, ¿no? Es decir, la obra sale de, Claro. ¿no? Este, y si fue la primera serie interactiva porque fue producida totalmente en Colombia, en Bogotá, gracias a Dios, porque ya aquí en Venezuela la situación, bueno, no existían
no existía el producto aquí en Venezuela y tuvimos que viajar a Colombia a producirlo. Y lo bonito de eso fueron dos cosas que a mí me parece que son imprescindibles. Aquella época no era tan fácil tampoco comunicarse con Internet. Pero dos cosas. Uno, tú tenías la capacidad de interactuar con la historia. Le dabas clic a la historia y se te abría otra pantalla y tú buscabas otra información. Eso es lo que llamábamos nosotros interactividad. Y lo podías hacer prácticamente, es decir, tenías que hacerlo a través de la plataforma de nosotros porque ninguna plataforma lo hacía. La gran dificultad es que la gente se conectaba vía DSL o no me acuerdo cuál es, que no existía internet de alta velocidad y podía pasar años dándole y a lo mejor no te pasaba nada, ¿no? Eso fue la primera experiencia. Y la segunda experiencia que tuve creando esa producción es que inventé el guión de las tres columnas. Cuéntanos. Yo sabía que te iba a gustar. Tú sabes que el guión técnico tiene dos columnas, ¿correcto? Video y audio, ¿ok? La Claro, tercera columna, por necesidad de la historia y la forma como la estábamos contando nosotros, es donde nosotros incluíamos la información o las escenas o el tipo de toma o las características de historia que iban a formar parte de la pantalla que tú ibas a disfrutar o de cualquier otro medio digital. Entonces, eso nos facilitaba enormemente a nosotros la tarea porque estábamos prácticamente, en esta toma tenemos que estar claros que tenemos que hacerla así, pero además tenemos que hacerla así. ¿Okay? Entonces buscábamos la manera, si no hubiésemos tenido la tercera columna para tener el pote, porque de ahí sale el pote, la tercera columna es el pote, algún objeto relevante para hacer publicidad, alguna acción de alguno de los personajes que era sumamente llamativa, pero que teníamos que cambiarlo un poquito, a lo mejor acercar la cámara o a lo mejor cambiar inclusive el diálogo para no descubrir la historia completa. Es decir, la tercera columna siempre nos guió a través del pod, la columna siempre nos sirvió para producir todo lo que nosotros queríamos que la gente pudiera tocar. qué bueno. Claro, claro. Ese elemento, esa cosa, esa imagen o ese algo que genera la interactividad. Total, total. Esa tercera columna te decía a ti que en esa escena podía surgir podías tocar la pantalla y descubrir algo mejor. De esa escena, Qué maravilla. de esa columna, surgieron una cantidad de, por supuesto, todas las promos en 3D, las promos, los trailers, todo. ¿Por qué? Porque el guión como tal, obviamente hubiésemos podido realizarlo de otra manera, pero lo bonito era que llegabas a la sala de postproducción y el director de postproducción sabía que allí había algo que cortar. Claro, 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 súper. Bueno, pasemos, a ver, es que llevamos todo este tiempo hablando de una serie de cosas que has inventado, cosas que has descubierto, experiencias, y a mí me parece que todo esto es muy valioso, sobre todo para el camino que te voy a proponer, y es la educación. ¿Cuándo empiezas a enfrentarte en un aula, en un espacio, con personas dispuestas a escucharte, con alumnos en fin, también en tu trabajo? ¿Cómo empiezas a generar esa sinergia de aprendizaje y de De enseñanza? enseñanza, fíjate, bueno, hace muchísimos años, es decir, todo comenzó con una invitación, ¿ok? Alguien me invitó a la Universidad de Monte Ávila y me dijo que necesitaban un productor que les explicara a los muchachos desde cómo se montaba un presupuesto hasta
la presentación, es lo típico, ¿no? Preproducción, producción y postproducción, ¿no? Y por supuesto los trucos, herramientas y esas cosas. Allí comencé yo, a Montevideo, me acuerdo clarito que empezamos a las 6 de la tarde, supuestamente iba a durar una hora. No era un curso ni nada por el estilo, era más bien una charla, pues. Y yo salí de ahí a las 9 de la noche. Es decir, O eh, sea, una hora y te quedaron sí, 3. lo más curioso es que cuando yo salí de ahí, dije, bueno, el tiempo pasó rapidísimo, qué bueno, es como las 7:30. No, cuando salgo eran las 9 y todo el mundo se quedó. Y yo decía, bueno, es decir, definitivamente, ojo, no estaba preparado como para dar una charla de 3 horas, es decir, las láminas las tenía que repetir, tenía prácticamente, es decir, a nivel visual yo no tenía nada que me acompañara 3 horas, entonces se tornó en una conversación. Digo, mira, le dije así sencillo, mira, yo voy a dejar esa lámina ahí puesta y me senté en el escritorio y vamos a conversar. Porque ustedes tienen muchas inquietudes. Y ahí comencé. Eh, Di clases, o muchísimo, he dado clases en varios sitios, pues, es decir, en la Escuela Nacional de Cine, ahorita estoy por dar una clase en la Universidad Católica, es decir, en Mediax, es decir, básicamente, ¿por qué? Yo creo que por la curiosidad también, Andrés, de conocer qué está pasando en la mente de todo el mundo. Es decir, no es cuestión de educar, es cuestión de aprender. A mí me interesa interactuar con la gente más que para enseñar, es para aprender. Es impresionante lo que tú aprendes, sobre todo uno que ha recorrido más de la mitad del tiempo de lo que estos muchachos han recorrido, y tú dices algunas veces, pues esto se la saben todas, ¿ok? Y yo tengo que aprender a qué es lo que saben. Entonces yo le doy mis herramientas de conocimiento, pero ellos me suministran una información enorme que me encanta. Y de ahí nace, por supuesto, el transmedia, de ahí nace el truth telling, de ahí nace todo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de encauzar aquellas necesidades que le brotan a estos muchachos por mera curiosidad o por ignorancia. Entonces yo necesito dictar charlas, dictar talleres, cursos, lo que sea, para aprender, porque si no me siento que me estoy quedando afuera. Sí, yo insisto siempre que en esa relación de estudiantes-profesor, el que más aprende es el El que más, profesor, ¿cierto? Es, claro, porque es una relación de muchos a uno y uno va encargándose de ir cogiendo esos elementos que ellos van dejando ahí, sea por curiosidad, sea por ignorancia, sea incluso por asumir una actitud sobrada que se la saben todas. En fin, uno va alimentándose y por eso es que a mí también me gusta tanto esa labor esa participación en procesos de educación, porque definitivamente el que más aprende es uno. exacto. Bueno, Enrique, hablemos de esos proyectos, uno, dos o tres, que hayan sido particularmente importantes por cosas buenas, por cosas no tan buenas, porque te dieron un contacto, porque te mostraron una forma de hacer las cosas. Algunos proyectos de los que quieras hablar en los que has participado. Wow. Aquí el filtro tiene que ser bien grande. Eh, Claro, Mira, yo creo que una de las cosas, mientras un proyecto me rompa los esquemas, mejor. ¿Ok? Te cuento, te cuento uno que una vez nos contrataron para realizar la producción de un comercial de Something Special para el mundo. ¿Ok?
teníamos 5 días. Me encontré con 3 cosas en particular para el proyecto. Una, podía usar el mismo director de fotografía para toda la obra. ¿Okay? Tenía que utilizar 2. Uno que se encargara de todas las escenas y el otro de los product shots. 2, no podía tener un mismo director de arte. Tenía 2 directores de arte. Un director de arte que se encargaba, obviamente, de toda la historia y el otro que se encargaba del producto. ¿Okay? Y les di la libertad. Digo, señores, ayúdenme a crear esto. ¿Ok? Pasamos 5 días sin exagerar, trabajando casi hasta las 2 de todos los días, y terminamos teniendo un comercial que ganó premios por todos lados. Pues, ¿no? Bueno, la otra era lo de efectos especiales. Tenía 2 personas en efectos especiales. Uno que se encargaba de los efectos especiales que necesitábamos inventar o adaptar para los productos, y el otro, por supuesto, había lluvia, truenos, tormentas, así que tenía que generar. Entonces, ese fue un reto, porque yo dije, nada, es decir, me encanta esto, no es mucho dinero, perdón, mucha gente, mucho personal, pero vale la pena. El otro proyecto cual aprendí muchísimo, que en aquella época no existía tanta maravilla tecnológica como la de hoy, es que nos ganamos un proyecto para el mundo también, se llamaba Actualidad Ford. Y había que prácticamente, sin decirte, es decir, teníamos que hacer en un día 12, ahora lo llamamos corto, pues 12 cortos. ¿Ok? 12 no, perdón, 10. Porque en Australia, el programa batió el récord y dijo, ellos hicieron 10 y lo menos que aspiraba del equipo venezolano es que hiciéramos 10. Contraté a un director de fotografía genial. El tipo hizo la maqueta, hizo prácticamente todo de tal manera que llegaba al estudio, colocaba las luces y no perdíamos tiempo. ¿Okay? Tenía 2 productores que, sin yo prácticamente saberlo, se habían aprendido prácticamente de memoria los guiones y ya conocían las locaciones. No habíamos terminado de organizar y ya estábamos en las locaciones. Hicimos un casting excepcional con 4 personas que fueron brillantes, de verdad. Y logramos romper el récord de los australianos. Ellos hacían 10, nosotros hicimos 12. Durante 6 meses trabajando como... Entonces, esa fue otra de las cosas más bellas que como productor te puedo contar. Y por supuesto, el otro es Erignia. Es decir, Erignia para mí, esa serie interactiva que diseñamos, lástima que no teníamos la tecnología que teníamos hoy, es decir, los medios de comunicación que tenemos hoy, la facilidad de disfrutar del contenido, pero Erignia fue un reto, bueno, desde la creación del guión técnico de 3 columnas. Es decir, eso para mí significó un gran paso hacia cómo dominar la historia que tú quieres ver. Ok, bueno, entramos en este momento a una sección de la sazón de los creadores que la he llamado las preguntas con sazón. Ajá. Las preguntas con sazón se basan en una premisa filosófica muy conocida y es que el que piensa pierde. Son respuestas rápidas sin pensar. Yo lo voy a venir, señor Andrés. Ave María, Ave María. Bueno, si pudieras entrar en el DeLorean de Volver al Futuro, ¿te irías al futuro o al pasado? Al futuro. Ok, entonces nos vamos para el pasado. Ok. Entonces nos vamos para el pasado.
¿Y a qué personaje histórico puede ser relevante o no? Puede ser una persona muy relevante o no en la historia. ¿Con qué personaje histórico te gustaría sentarte a hablarle un poquito acerca de creatividad y de productividad creativa? ¡Wow! Buena esa. Es decir, yo dándole clases, por ejemplo, a Luis Buñuel, o, Ah, bueno. o a Alfred Hitchcock, o al mismo Julio Cortázar, que está tan cerca de uno. Es decir, me gustaría conversar con ellos, pero seguro me arruinan la cena. No, pero imagínate ir, sentarte con un Hitchcock muy joven y poderle mostrar o hablar de cosas que realmente lo influyan para volverse Alfred Hitchcock. Eso sí suena interesante y puede ser una conversación entre dos personas que tienen inquietudes parecidas. Y Hitchcock era un gran inventor. Es decir, no, Claro. no solamente un magister en dirección, sino uno de los grandes inventores del cine, ¿no? Y conversar con él sobre pequeños detalles de lo que a uno se le puede ocurrir a nivel cinematográfico, que uno sufre con ganas de hacerlo, pero que nadie lo entiende. A lo mejor Hitchcock me hubiera dicho, mira, me gusta, y él me hubiera dado a mí otros tips, por ejemplo, la tercera columna, para él la hubiera llenado de pequeños stories, pues entonces, es decir, suena interesante, es decir, sentarme con ese señor y poder conversar de inquietudes, wow, sin duda alguna puede ser fascinante, ¿no? Ok, bueno, voy a echar mano de esa gran experiencia tuya como publicista, como una persona que ha producido creado muchas piezas cortas publicitarias para promover marcas y productos y servicios. Y te voy a traer un cliente para que le hagas una campaña. ¿Cómo sería la campaña para mejorar la imagen de Dios? ¡Cum! Yo creo que Dios no necesita mejorar la imagen. Es decir, Dios no tiene la culpa de nada de lo que nosotros hacemos. No puedo, no puedo decirle, corrige tu imagen, porque es un personaje realmente infinito. Es decir, es decir, todos creemos en Dios, pero nadie sabe si existe. Es infinito. ¿Cómo le voy a cambiar la imagen o cómo le voy a decir mejora tu imagen? Cuando no estamos seguros, yo creo en Dios, yo soy un fiel creyente de Dios. Es decir, pero es un ser infinito, es una persona lo, que no tiene la culpa, ¿sabes? La tenemos nosotros. Eso es como si tú descubrieras de repente que, que tienes alguien muy lejos de ti que se comporta de una manera realmente horrible y dice, pero ¿cómo va a ser? Pero si yo no soy así. Dice, ¿sabes? Es decir, Dios no tiene la culpa. Es decir, yo creo que cambiarle la imagen a Dios, creo que lo que habría que cambiar es tal vez la, la forma de ver las historias acerca de Dios y la religión. Eso sería... Ok, ya saben, Enrique Cole en todas las redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Pueden encontrar también el método Pote. Hay múltiples clips en YouTube y hay mucho contenido que habla del método Pote para que sigan a Enrique, para que me sigan a mí con la sazón de los creadores, acá en esta cuenta de Instagram, en YouTube. Bueno,
Saliéndonos ya de ese par de preguntas con Me sazón, agarraste de sorpresa. vamos, vamos a cambiar el tercio. Que Qué bueno, eso es un buen truco narrativo. Vamos a cambiar el tercio y vámonos para una faceta que lo único que nos muestra es una mente inquieta, una mente abierta y una necesidad de solucionar problemáticas. es tipi. Ah, Stippy. me puedo parar otra vez y lo busco porque no tengo ninguna aquí. Por favor, yo voy contando que Stippy es una base para laptops, tablets y celulares que inventó Enrique hace bastante tiempo, antes de que nos inventáramos todo toda esta suerte de grips que tenemos ya para los celulares y que de una forma muy sencilla y muy contundente nos ayuda a la vida. Ok, Muéstranos. este es el Stipi. Así nació Stipi con este cliente, ¿ok? Con Sanitas. Lo bello de este producto, primero que tiene 3 alturas. Tú pones tu teléfono o tu laptop o tu iPad o tu tablet encima y tú puedes ponerlo a la altura que más te convenga, ¿no? Características, no pesa nada, es decir, impresionante lo fácil que es llevárselo para todos lados. Es decir, no lo vas a abandonar porque no cabe en el maletín, no, te lo vas a llevar porque automáticamente forma parte de todas tus herramientas de trabajo. Esto nace de una necesidad precisamente de un viaje a Colombia. Es decir, ¿En qué eh, año? en el año 89, creo. No, perdón, 90 y algo. ¿Qué pasa? Es decir, yo viajaba mucho a Colombia por Iringa y viajaba mucho también a Argentina, etcétera, por razones de trabajo. Y yo tenía una base enorme en mi escritorio. Y yo decía, esta vaina no cabe en el maletín, yo tengo que inventar algo y además tengo que inventar algo que me lo pueda llevar y además que me sirva para el teléfono, que me sirva para la laptop, que me sirva para todo. Y así nace. Es decir, eh, escribí la personalidad de este señor, por eso el nombre lo inventó mi hijo, Stippy the Step, ¿ok? Son 3 steps. El nombre lo inventó mi hijo, pero tiene su personalidad, tiene que ser ameno, agradable, simpático, divertido, fácil de llevar, te va a acompañar toda la vida, etcétera, etcétera, resistente. Así nace Stippy. Actualmente, gracias a Dios, todavía se vende en Estados Unidos, en Canadá y en México. Todavía no hemos llegado a Colombia. ¿Cómo se vende? ¿Cómo lo puede comprar alguien que esté interesado en el producto? Bueno, esa fue otra de las cosas. Lo puedes conseguir en Amazon. Sí, fácil, sí, a menos que si vives en Venezuela, yo con todo el placer del mundo te puedo mandar, ¿no? Pero en Amazon lo consigo. Es decir, este Stippy, el Stippy también fue diseñado a nivel de mercadeo para ser solamente vendido en las redes sociales, en las plataformas de e-commerce. ¿Ok? Eh, Han habido 2 o 3 cadenas interesadas en venderlo como en sus sucursales, pero se tendría que cambiar prácticamente el empaque y invertir una cantidad de cosas que no estaban diseñadas para eso. Pero, y te digo, si lo comienzas a usar no puedes dejar de vivir sin Stippy. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿A qué lugares has llegado con este producto? ¿Qué es lo más raro que te ha sucedido con este producto? Que algún noruego, qué sé yo, algún africano, algún asiático, alguna persona
está totalmente lejos, te diga, oye, esto me cambió la vida? Mira, una de las más bellas, ¿cómo se llama? Recomendaciones o palabras que yo recibí es que una inventora norteamericana que trabaja en un instituto de diseño en México compró el Stipi y dijo, esta es la mejor compra que yo he realizado en mi vida. Y Qué y maravilla. es inventora y ha desarrollado productos y trabaja en 3D y además da clases en uno de los institutos prestigiosos de México. Lo supe por una amiga. Le tomó una foto al Stipi debajo de la laptop de esta señora, de esta profesora, y me dijo, adivina quién está usando el Stipi. Y el comentario fue, esto es la mejor compra que he realizado en toda mi vida. Es decir, esa es una. Eh, Aunque te parezca mentira, bueno, tuve contactos en África, querían comprar, pero como negocio no era rentable para ninguno, por razones de traslado, transporte, etcétera, ¿no? Tuve contactos en Chile, de hecho en Chile se mandó una cantidad. Bueno, tuve contactos en España, que tampoco, bueno, de verdad que el envío sufrió muchas cosas negativas por parte de la aduana venezolana, decidimos abandonar. Este, pero sí, el Stipi sus pasos por algunos países. Bueno, si uno ve las recomendaciones en Amazon, te vas a encontrar con recomendaciones extraordinarias también, bien agradables. Sí. Qué bueno. Pero ahora ya estamos llegando a un punto final y me quiero ir hacia un punto que es de mis favoritos, siempre en nuestras conversaciones que son tan amenas. Tenemos que retomar aquí, hago algo y es que tenemos que retomar nuestros cafés de los sábados. Usualmente Enrique y yo cada 8, cada 15, cada mes nos tomábamos un café virtual, así como estamos haciendo en este momento, muy divertido. Y aquí nos vamos para donde un señor que se llama Dolorio Wow. Pérez. Hablemos de Dolorio Pérez. Dolorio Pérez y otros relatos no lineales. Um, Sí, señor. bueno, nunca me dijiste si te gustó el libro, asumo que no te gustó. No, mira, es material de disfrute permanente. Ok. Creo que con eso te digo todo. Mira, Además perdón, es un libro que, además de un libro, es un objeto muy bello, con unas ilustraciones fantásticas, deliciosas. Es un libro que más que leerse, se juega con él. Son textos cortos, textos inesperados, con unos desenlaces que empiezan por acá y te voltean la cabeza. Entonces, bueno, sigue tú. mira, Dolorio Pérez y otros relatos no lineales nace por una necesidad porque Dolorio no me dejaba descansar en paz. Ok. Sí, tú te acuerdas de la frase que yo tengo que ahora bueno, no me acuerdo de la frase, es decir, cada 14 segundos se nos viene una historia en la cabeza, ¿ok? La tengo totalmente Ok, clara. cada 14 segundos, bueno, Dolorio se convirtió en un dolor de cabeza. Dolorio mientras caminaba quería aparecer. Dolorio mientras estaba bañando quería contar su historia. Dolorio, es decir, y yo decía, bueno, tengo dos cosas, es decir, yo no es, tengo dos cosas, o de verdad me siento a escribir a Dolorio, porque me lo está exigiendo, y digo, pero es un cuento sumamente corto, entonces es como si Dolorio hubiera agarrado de repente y me dice, pero ya va, tienes estos cuentos que no has terminado, tienes esto, y
y comenzamos a formar un libro que es como un juego, como dices tú. Tienes 5 libros en uno, tú saltas de cuentos sumamente cortos, cuentos realmente interesantes, entre cortos y largos, creo que se llama uno de los libros. Eh, Pasé, no sé, 2 años tratando de trabajándolo con ganas, así, todas las tardes Dolorio me fastidiaba, ¿ok? Y eso tú como escritor lo sabes, hasta que tú no sacas la historia de tu cabeza, no va a quedarse tranquilo, ¿no? De repente aparecían cosas extrañas como la autopista, que por alguna razón Dolorio me llevó a la autopista, a la curva, a la vuelta en U de los cuentos, y da la casualidad que salieron una cantidad de cuentos que a mí me gustan porque los viví, en el fondo los viví, ¿no? En los años 60, ¿no? Entonces, es decir, yo decía, o le hago caso a Dolorio y hago un libro totalmente como él quiere que se haga, o hago un librito de 10 páginas, 20 páginas de la vida de Dolorio. Allí vino también la parte de la ilustración. Es decir, Dolorio quería ser ilustrado. Entonces me uní con Mario, extraordinario, extraordinario dibujante, y empezó a mandarme, ¿qué te parece? Wow, es decir, Dolorio quería salir, sí, Dolorio quería ser contado. Esas son las luchas de que cada 14 segundos te viene una historia a la cabeza, pero una insiste en ser contada. Claro, bueno, esa es la historia, la fascinante historia de Dolorio Pérez y otros relatos no Y otros lineales, es el relatos no nombre, lineales. ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Enrique, y tú lo sabes muy bien, podríamos quedarnos horas y horas conversando y compartiendo en este espacio de la sazón de los creadores. Yo trato de que sea hasta 1 hora y pues ya estamos llegando al tiempo. Quiero invitarlos a todos y todas nuevamente a que busquen a Enrique Cole en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en X. Lo sigan y compartan con él. Los invito también a que me sigan a mí en Lopera Sánchez-escritor, que sigan la sazón de los creadores. Este es el episodio número 21 y hemos recorrido diferentes países y vamos a recorrer otros países, países como Venezuela, Colombia, Panamá, en fin, vamos para México, pronto España, hemos estado en Argentina, con creadores de diferentes áreas, de diferentes perspectivas y sobre todo con diferentes sazones. Eh, Antes de despedirnos, este es un espacio de generosidad, es un espacio en el que ofrecemos. Entonces, en nombre tuyo, vamos a aprovechar este encuentro para que tú le regales una copia del libro electrónico Cómo negociar un guión escrito por mí. Entonces, si ya sabes a quién, cuéntalo, o si quieres lo piensas y después Ok. lo cuadramos, el regalo y el envío. ¿Ya sabes a quién o todavía no? Mira, se me ocurre, no necesariamente tiene que estar presente en la conversación de nosotros, puede ser alguien en nuestra. Ah, No, no, no. Y y no tienes, y no tienes que decirlo en este bueno, momento. Puedes pensarlo a ver y después lo cuadramos, pero para que sepan que este es un espacio de generosidad y de gratitud. ¿Sí? y Enrique, ya que querido, lo dime. menciona, bueno, yo voy a seguir tus pasos, y escoge tú una persona que quiera tener una copia digital de Dolorio. Ok, fantástico.
Fantástico, qué bueno. Voy a pensarlo y, y hacemos ese intercambio. Buenísimo. Qué bueno, fantástico. Enrique, muchas gracias por tu compañía, por compartir estas historias fantásticas y bueno, este es un espacio de Vale, ofrecimiento. un millón. Siempre estás en tu casa, tú lo sabes. Andrés, qué placer, como de costumbre, conversar contigo. Nos debemos varios cafés cada 15 días. Sí, señor. Así Sea, que, sea. Un gran un abrazo, abrazo. saludos en casa y la buena estrella para ti y para todos los Vale, tuyos. igual, un abrazote. Un abrazote, gracias.